Buenos días, les damos a todos los presentes a esta nueva sesión general del Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca. En esta oportunidad, hoy, miércoles 9 de febrero del 2022, vamos a ceder el foro al servicio de otorrinolaringología, en este caso a la doctora Diana Rivero Méndez, quien nos va a hablar sobre un tema interesante relacionado con la hipoacusia súbita en COVID. Doctora Diana Rivero, la escuchamos. Hola, buenos días. Soy la doctora Diana Rivero Méndez, soy otorrinolaringóloga aquí en el Hospital Regional de Alta Especialidad. Me invitaron a dar una plática, se me hizo muy interesante el tema inicial, que es todo lo que tenga que ver con COVID. Hay una patología que ha aumentado en su incidencia significativamente en la práctica tanto institucional como privada, como es la hipoacusia súbita. Entonces me pareció un tema interesante para compartir con ustedes. Vamos a ver un poquito de las generalidades, un poquito de introducción de la audición, qué es la audición y qué es el sonido. Vamos a recordar que el sonido es una vibración mecánica, por lo tanto es una energía mecánica. Esta energía mecánica tiene que ver con el movimiento del aire, el movimiento de las moléculas que se encuentran en la atmósfera o la sustancia o material que va a conducir estas ondas. También va a tener estas ondas un ciclo que va a dar una frecuencia o una amplitud. Esta frecuencia tiene que ver con los hertz, que son las frecuencias en cuanto a qué tan agudo o qué tan grave puede ser un sonido, qué tan alto o qué tan bajo, ¿no? También en los cantantes lo llegan a decir. Y la amplitud, que la amplitud es la altura de la curva. Esta altura tiene que ver con los decibeles. Los decibeles es qué tan bajito o qué tan alto va a sonar un sonido. ¿Okay? No sé si recuerden que en el radio nos dicen que amplitud modulada. Pues la amplitud tiene que ver con esta altura, que es qué tan bajo o qué tan alto suena, y sobre todo las frecuencias, qué tan juntas van a estar, y eso va a depender mucho del tono que se va a poder escuchar en el oído. En cuanto a las intensidades, pues vamos a tener que se manejaban en decibeles, ya lo dijimos, las frecuencias se van a manejar en hertz. Entonces, estas intensidades y estos decibeles nos van a decir, por ejemplo, unos decibeles de 30 decibeles es un sonido muy bajito, pero unos decibeles de 90, 100 decibeles son sonidos muy altos. Una voz, por ejemplo, en secreto, o una alarma, por ejemplo, una alarma de un carro, una alarma sísmica, entonces tiene que ser decibeles muy altos. Y esto también nos va a decir qué tan seguros son los sonidos, por ejemplo, unos decibeles en esta zona, que es el área verde, bueno, pues entonces hasta 80 decibeles pueden ser no tan agresivos si no están expuestos en mucho tiempo, eso también tiene que ver con el tiempo. Y tenemos los rojos, que son los más agresivos, por ejemplo, una explosión, ¿no? Yo creo que algunos de ustedes o nosotros hemos conocido a alguna persona que fue a su pueblo y tronó ahí el torito con su explosión del cohete, y entonces llega con nosotros a la consulta y ya no escucha o tiene, por ejemplo, algún tipo de acúfeno, ¿no? Vamos a tener también, decíamos, las frecuencias. Estas frecuencias se van a depender qué tan amplio está entre cada cúspide. Entre más abiertas estén estas cúspides o más separadas, va a ser un sonido grave. Por ejemplo, un barco que hace du, ese es un sonido grave. Si las cúspides son muy juntas, entonces van a ser frecuencias muy altas, y esto va a ser un sonido muy agudo, por ejemplo, el sonido de un silbato. Este también es muy conocido entre nosotros, por ejemplo, cuando viajamos y se tapa ese drenaje del oído, que es la trompa de Eustaquio, pues vamos a tener un acúfeno de un tanto
grave, un shh, como si escucháramos el mar, ¿no? Cuando nos dicen pónganse una conchita en el oído y entonces para que puedan escuchar el mar, entonces ahí es donde tenemos ese sonido grave. Un sonido agudo, pues ya decíamos, un silbato, una alarma, incluso las frecuencias de la televisión son sonidos muy agudos. Aquí también pueden tener problemas, por ejemplo, los pacientes de la tercera edad, cuando ya tienen errores a la discriminación, que quiere decir que no entienden ya muy bien lo que están escuchando. Este tipo de frecuencias en agudos empiezan a perder más porque son las que primero se estimulan y entonces también empiezan a tener problemas en cuanto a la audición y en cuanto a la captación de las palabras. Vamos a recordar un poquito de la fisiología de la audición. Esta fisiología de la audición tiene que ver, obviamente, pues con el oído, pero con las partes esenciales del oído. Vamos a tener 3 partes en el oído, vamos a recordarlas, que es la parte externa, que va a ser la aurícula o la oreja o el pabellón auricular, el conducto auditivo externo y la membrana timpánica. Esta membrana tiene que vibrar para pasar la energía al oído medio, que el oído medio está dado por los huesecillos, que es martillo, yunque y estribo, por un canal de drenaje, que es la trompa de Eustaquio, y una cavidad sonora, que es la mastoides, es una cavidad de resonancia. El oído interno se va a componer de la cóclea, en este caso vamos a hablar nada más del laberinto anterior, que es la cóclea, porque estamos hablando de audición, y el nervio coclear. Recordemos que también tenemos el vestíbulo, pero eso tiene que ver con el equilibrio, y el nervio vestibular, que también tiene que ver con el equilibrio. Entonces, para que una audición sea efectiva, sí necesitamos tener un oído externo íntegro, una membrana íntegra, cadena, cóclea y nervio íntegro. ¿Okay? Vamos a tener también que la audición va a constar de estas 3 fases, que son las más importantes en la audición. Entonces, tenemos una fase de conducción, que es dónde va a entrar el sonido. ¿Se acuerdan que decíamos que el sonido es una energía mecánica? Son ondas de sonido que van presionando el aire o el material que vaya a conducir para que lleguen hasta la ventana oval. En la ventana oval va a entrar esta energía mecánica de presión de onda de sonido, va a entrar a esta parte que se llama la cóclea. En esta cóclea están varios líquidos. Uno de los líquidos es la perilinfa. Entonces, esta onda de sonido va a entrar a la perilinfa y la va a mover para que las células ciliadas, que ahorita vamos a ver cuáles son las células ciliadas, se estimulen, manden el potencial de acción y esa energía mecánica que venía con las ondas ahora va a ser energía eléctrica hacia el nervio. El nervio lo va a conducir hacia el cerebro y entonces se va a interpretar. No es lo mismo oír que entender lo que estoy escuchando. Entonces, se necesita la conducción, la transducción para que se pueda dar una interpretación, para que yo pueda entender qué fue lo que escuché. Aquí decíamos entonces que viene la onda de sonido, mueve estos huesecillos y va a mover esta rampa media. En esta rampa media es donde se encuentran estas que se llaman células ciliadas. Son células que tienen cilios, pero se llaman células ciliadas, y el movimiento de la perilinfa va a hacer que éstas se activen, generando el potencial de acción y entonces esto se vaya hacia el nervio. También son las células que se van perdiendo conforme va pasando los años, ya en las personas de la tercera edad que empiezan a tener una hipoacusia, ya una presbiacusia por edad, se van perdiendo estos cilios. Entonces estos cilios, al no haber la cantidad necesaria, pues ya no hace esa transformación de sonido de energía mecánica hacia energía eléctrica. Aquí también en pacientes, por ejemplo, que nacen sin estas células, es donde ponemos el implante coclear
para que el electrodo sea la función de las células ciliadas y entonces ya se pueda codificar ese sonido. Aquí tenemos una fotografía, cómo están distribuidas en 3 hileras las células ciliadas. Aquí en esta parte estaría el líquido perilinfático que se va a mover, moviendo una capa que se llama membrana tectoria y estas mueven las células ciliadas y con eso ya podemos generar el potencial de acción de sonido. Vamos a hablar que la hipoacusia entonces se va a dividir en dos. Una conductiva, por ejemplo, cuando no tenemos oreja, no hay un conducto auditivo externo, los huesecillos están luxados, algo no está conduciendo. Pero en este caso vamos a hablar de la hipoacusia sensorial, que es la hipoacusia cuando estas células ciliadas o el nervio no están teniendo una buena función. Vamos a tener que puede ser multifactorial. Esto vamos a hablarlo previo a COVID también, ya existía desde hace mucho tiempo, entonces vamos a ver que la mayoría pues va a ser por la presbiacusia, que es una degeneración vascular. Las arterias ya no están funcionando tan bien, ya no tienen la misma elasticidad los vasos y entonces disminuye el riego sanguíneo. Por lo tanto, las células se ven comprometidas y entonces empiezan a dejar de funcionar. Propiamente vascular, por ejemplo, una crisis hipertensiva o una coagulopatía, sí puede dar alguna isquemia a nivel de estas arterias y entonces empezar también a disminuir la función de las células. Puede ser congénita, cuando nacen sin este tipo de células, que es lo que comentábamos, se ponía un implante coclear y con esto ya se puede generar la audición. Hay varios medicamentos, por ejemplo la micacina y la gentamicina, muy utilizados por medicina general, que luego sí llegan a afectar bastante el nervio, bastante las células y esto darnos también una hipoacusia de tipo sensorial. Neoplásicas, por ejemplo, una alteración en la estructura del nervio acústico, un neurinoma del acústico, pues también nos puede dar una hipoacusia. Infecciones virales teníamos, por ejemplo, el herpes, teníamos, por ejemplo, el Epstein, entonces había ya virus que nos podían dar una hipoacusia sensorial o una hipoacusia súbita, que es el tema que vamos a ver ahorita, para que disminuyera esta audición, ¿no? Lo que provocaba esta hipoacusia. Y pues ahora se suma a estas infecciones virales el COVID, ¿no? El SARS-CoV-2. Vamos a ver qué es la hipoacusia súbita. La hipoacusia súbita es una hipoacusia aguda neurosensorial. ¿Qué quiere decir aquí? Que es agudo de un inicio súbito, de un inicio rápido, neurosensorial que tenga que ver con las células ciliadas, tiene que ver con el nervio. Esto quiere decir que también el pronóstico no es muy bueno. Incluso antes de que existiera COVID, esta patología ya la hemos tenido siempre, se tenía que dar un tratamiento rápido para mejorar el pronóstico de este paciente, ya que al lesionarse el nervio se lesionan las células y esto ya es irreversible. Cuando es una hipoacusia de tipo conductivo que tiene que ver con el conducto o con la cadena osicular, esta sí puede tener mejoría, ya sea quirúrgica, ya sea con medicamentos, pero la sensorial no. Esta incidencia de la hipoacusia súbita es de 2 a 20 en 100,000 habitantes, en promedio de los 43 a los 53 años, aunque ahorita hemos visto pacientes ya más jóvenes con esta variante también de COVID. Aquí es muy importante que conozcan esta regla de los 3. No sé por qué en otorrino hay mucho de 3, 3, 3. Aquí también no es la excepción, entonces para diagnosticar una hipoacusia súbita siempre tenemos que fijarnos en estos 3. Obviamente para poderlo diagnosticar sí necesitamos tener una audiometría, que es la que nos va a medir qué tanto está escuchando este paciente, y en esa audiometría voy a tener una pérdida por lo menos de 30 decibeles. ¿Se acuerdan los 30 decibeles? O los decibeles era la intensidad del sonido, o sea que baje el sonido captado a por lo menos 30 decibeles, por debajo de lo normal. En 3 frecuencias
diferentes. Esto también tenía que ver con qué tan grave o qué tan agudo es el sonido. Entonces, en 3 frecuencias, por lo menos que tenga pérdida de 30 decibeles y que se instale esa hipoacusia en 72 horas, que son 3 días. ¿Okay? Entonces, son regla de los 3. Pérdida por lo menos de 30 decibeles en 3 o más frecuencias dentro de 3 días. ¿Okay? Ya sabemos muy bien las etapas de COVID, ya sabemos que tenemos una primera etapa que es la de incubación, en donde se hace una prueba rápida y a lo mejor va a salir negativa, simplemente se la hacen por el contacto que tuvieron con alguien, pero pues si no hay sintomatología y es muy, muy corto el periodo de incubación, pues seguramente va a salir negativa, ¿no? La etapa 2, cuando ya es un periodo sintomático, no severo, pero ya con una presencia viral, aquí es ya cuando salen las pruebas positivas. La etapa 3 es cuando ya empieza con síntomas respiratorios graves, ya con coagulopatías, y pues la etapa 4 ya sea la resolución, ¿no? Cualquiera que esta sea. Nosotros estamos viendo que hay una incidencia mayor en el inicio o en la presencia de esta hipoacusia súbita. A veces hemos llegado también a diagnosticar un COVID simplemente por presentar como sintomatología una hipoacusia súbita. Por eso sí es importante que conozcan esta entidad por 2 cosas. Una, porque puede ser una presentación atípica e inespecífica del COVID. Entonces, si tienen un paciente con una hipoacusia súbita, sí hay que sospechar de COVID. Y entonces hay que mandarlo a hacer su prueba, ¿no? Su prueba diagnóstica. Y si no estuviese relacionado con COVID, también es importante diagnosticarlo, porque así como es una hipoacusia súbita, también tenemos que dar rápidamente el tratamiento para poderle mejorar el pronóstico audiológico de este paciente. Entonces, sí necesitamos saberlo diagnosticar de una forma rápida para poderle dar un tratamiento a este paciente y mejorar su pronóstico. Hemos visto en la consulta el aumento de la incidencia de este tipo de hipoacusia súbita. Sabemos muy bien que el COVID va a comprometer primero la vía respiratoria y que va a haber anosmia y que en esta nueva variante va a dar congestión, va a dar rinorrea, va a dar irritación faríngea, pero también no hay que dejar olvidado aquí el cómo está escuchando. Sí, es probable que por la misma congestión este paciente pueda llegar a tener una sensación de plenitud oral, o sea, la sensación de oído tapado, pero sí hay que preguntarle directamente cómo está escuchando, cómo escuchaba antes del COVID, incluso cómo escuchaba antes, aunque el COVID no haya sido reciente, que haya sido, no sé, hace unos meses, actualmente cómo está su audición. ¿Okay? Entonces, sabemos que nos va a dar un proceso inflamatorio, ya sabemos que tiene una afinidad por los nervios, sabemos que la liberación de citocinas nos va a dar una endotelitis y esto nos va a dar una cocleitis o una neuritis del nervio acústico. Esto lo vemos mucho en varios tipos de nervios, por ejemplo, en cuanto a otorrino, pues lo estamos viendo en el nervio olfatorio, por eso es la anosmia. Lo estamos viendo en la deglución también, hay pacientes que pierden la sensibilidad faríngea y entonces hace una alteración a nivel de la deglución. Ya se ha hecho aquí en el hospital varios procesos o varios pacientes, los tenemos en protocolo en terapia de deglución y ahorita pues estamos también teniendo los protocolos para abordar este tipo de patología de hipoacusias y de acúfeno. ¿Okay? Entonces, vamos a ver que la hipoacusia va a ser también como un síntoma de inicio. También puede ser un síntoma de secuela. No ha habido, en cuanto a las publicaciones o las literaturas recientes, pues no hay una asociación, no se ha visto una asociación entre la gravedad de la enfermedad e incluso la gravedad de la hipoacusia. Entonces, para esto pues sí se tienen que hacer un poquito más de investigación, más de recabar informes. Por eso también es lo importante que lo conozcan para saber qué tan común se está manejando.
Obviamente, pues a Notorrino pues llegan todos los pacientes que tienen hipoacusia, ¿no? Entonces hacemos una manera de concentrar este tipo de patología, pero seguramente muchos están pasando desapercibidos, entonces sí hay que estarlos reportando. Vamos a tener afectación a los diferentes pares craneales, como ya hemos dicho, por ejemplo aquí en Notorrino pues es la hipoacusia, el vértigo, la parálisis facial, la anosmia, las alteraciones de la deglución, y me imagino también que las otras especialidades también tienen varios síntomas relacionados a los niveles que manejan, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, pues llega el virus, hay una invasión en la cóclea a través de la membrana basilar. Y este virus no necesariamente también es único de COVID, pueden ser cualquier enfermedad viral, incluso una gripa severa también puede llegar a causar una hipoacusia. O también puede haber una reactivación de virus latentes en el oído interno. Esto nos va a dar una afectación viral y sistémica, generando un daño de las células de la cóclea, ¿no? Son las células ciliadas que ya habíamos dicho. En este esquema estamos viendo la membrana tectoria, que es donde estaba la perilinfa. Esto se mueve las células ciliadas, y de aquí viene el impulso generando el potencial de acción, viene y se va a formar el nervio auditivo. Esto recordemos que se encuentra dentro de la cóclea, dentro de la rampa media de la cóclea, en donde la rampa media se encuentra la endolinfa. También vamos a tener el acúfeno. El acúfeno es la sensación de sonidos, un sonido fantasma, que también lo veíamos muy frecuentemente en pacientes de la tercera edad o pacientes que están expuestos a ruido, que están expuestos al sonido. Incluso les decía, no necesariamente tiene que ser un sonido estruendoso, puede ser un sonido, por ejemplo, los maestros que están siempre en una aula cerrada, que en donde se escuchan los cuchicheos, no necesariamente tienen que estar gritando, pero esto también es exposición a ruido. Entonces tiene que ver también con el tiempo de exposición y obviamente pues con la intensidad del sonido, ¿no? Se ha visto que el acúfeno o la aparición del acúfeno se va a relacionar con la hipoacusia cuando hay una pérdida del sonido que llega hacia la cóclea. Esto hace que las células que sí funcionan, va a haber una hiperactividad, y entonces eso hace como un proceso de compensación, lo que nos lleva a formar un acúfeno que a veces pues no es tan agradable, ¿no? Estamos escuchando un zumbido, a veces sí tiene características que pueden alterar la concentración, pueden alterar el dormir, pueden alterar la audición, entonces sí es cuando hay que darle algún tratamiento o alguna otra cosa. Con el dormir, sobre todo, se va a escuchar más el acúfeno durante la noche o en lugares en donde esté muy silencio. Cuando es en el día, pues el paciente está escuchando pues, los sonidos del día, los carros, las conversaciones, y entonces se enmascara ese acúfeno. Pero cuando ya no hay otro sonido que codificar, y ahí es cuando el acúfeno aparece, y es cuando nos dice el paciente, es que en la noche es más fuerte. Pues no es que sea más fuerte, simplemente ya no hay otro sonido que codificar, por eso nada más está escuchando sus propios sonidos. Tenemos también una respuesta inmune coclear. Aquí, ya sea antes también de COVID o actualmente con el COVID, esta cóclea tiene una respuesta inmune innata. Eso va a hacer que secrete ciertas sustancias o factores que van a alterar el equilibrio hemostático de la cóclea, actuando como si fueran unos protectores. Y entonces hemos visto también que la hipoacusia súbita puede en unos pacientes ser muy malas, o sea, totalmente irreversible, y en otros pacientes pueden llegar a recuperar, a lo mejor no el 100%, pero sí pueden llegar a recuperar. Y hay otros pacientes que al contrario, se deja tratamiento, no mejoran, e incluso la pérdida inicial puede ser aún mayor que en otros pacientes.
Tampoco se debe a la carga viral, ese también se necesitan más estudios, no se sabe por qué en unos pacientes sí, en otros pacientes no, como hemos visto con el COVID, ¿no? Hay pacientes que pasan asintomáticos y hay otros pacientes que sí son más severos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo entonces? Pues como el protocolo actual, paciente que diagnosticamos con una hipoacusia súbita, que son esas reglas de los 3, sí se solicita una prueba PCR. No estamos solicitando pruebas rápidas porque ya la carga viral probablemente no sea tan alta. También en el inicio de la hipoacusia súbita, tampoco es el paciente que, sí, es que me dio COVID hace un año y desde entonces rápidamente dejé de escuchar, pero como no había podido venir, pues apenas vengo, ¿no? Entonces en esos pacientes pues es algo residual. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a solicitar una audiometría para saber en qué niveles está funcionando el nervio auditivo y cómo es qué integridad tienen, digamos, las células ciliadas, para saber si ese paciente, una de dos, o su área de la palabra, que es con las frecuencias que nosotros hablamos, está normal y nada más tiene alteraciones a niveles de los agudos, o este paciente ya no entiende y ya no escucha. Para eso se necesita hacer esta audiometría. Si tenemos un paciente que a lo mejor su área de la palabra no está tan dañada, solamente tiene ahí un ligero zumbido, un acúfeno, pues podemos iniciar con vasodilatadores, que son como protectores del oído, o neurotrópicos para que mejore la función del nervio. Pero si ya tenemos una hipoacusia baja, que ya los errores a la discriminación, que quiere decir que ya no entiende bien lo que está escuchando, son bajos, son de mala calidad, entonces ahí podemos orientar al paciente para que utilice un auxiliar auditivo. También los auxiliares auditivos tienen sus indicaciones, eso también lo vamos a ver en la audiometría. Por eso hay que solicitar una audiometría. En el momento de la infección aguda, no se recomienda tanto una audiometría, puesto que ahí lo que tenemos que hacer es iniciar con el tratamiento. Entonces esto va a variar mucho. El paciente ya me está diciendo, no escucho nada de tal oído, ok, entonces ya no lo voy a hacer perder tiempo haciendo una audiometría, que sería lo ideal, ¿no? Realizarla para saber, tener un comparativo en el previo y en el post. Pero si estamos hablando de COVID, que tiene que estar aislado, que tiene que estar en casa, entonces mejor inicio tratamiento y post-COVID, entonces hago la audiometría. En el tratamiento de la hipoacusia súbita, con y sin COVID, tiene que ser en la primera semana de inicio de los síntomas. Se puede dar un tratamiento esteroideo, puede ser de 2 vías, puede ser una vía oral, que es con esteroides, puede ser prednisona de 1 miligramo por kilogramo por día, dosis de reducción, o puede ser intratimpánico con hidrocortisona o con dexametasona, pueden ser hasta 5 dosis, no más. Ya lo veríamos nosotros dependiendo cómo está el paciente, qué tipo de vía voy a dar. Si es un paciente diabético, pues no voy a dar una dosis oral a grandes cantidades, ¿no? Pues entonces mejor me iría por una intratimpánica. Se va a complementar con vasodilatadores o con neurotrópicos para que mejore también la irrigación hacia la cóclea y sobre todo la función del nervio del nervio acústico y de las células ciliadas. Y pues como conclusión, el virus puede ocasionar lesiones a nivel del sistema auditivo. Y de varios sistemas. Dentro del sistema auditivo, pues va a generar el síntoma, pues una hipoacusia de tipo neurosensorial. Dijimos que conductivo, no, porque conductivo tiene que ver con el conducto, tiene que ver con el mecanismo de los huesecillos. En esta parte, pues no hay ninguna afectación. Aquí es a nivel central, a nivel del nervio, de las células ciliadas y del nervio auditivo. Se puede o no acompañar de un acúfeno, incluso puede no presentar una hipoacusia, pero sí presentar un acúfeno posterior a la infección de COVID y como cualquier otro signo neurológico puede ir desapareciendo en COVID
en el transcurso de las varias semanas, si es que se desarrolla este sistema de inmunidad nata. No sabemos quién tiene inmunidad nata y quién no, entonces lo aconsejable es revisar a ese paciente. Y pues es importante conocer la sintomatología para un tratamiento oportuno. Entonces siempre, ahora que ya conocemos la hipoacusia súbita, que son la regla de los 3, que son en tres frecuencias, más de 30 decibeles en 3 días, entonces sí, mandarlo al otorrino para que lo pueda valorar y sobre todo iniciar rápidamente un tratamiento. De eso va a depender la audición de ese paciente. Entre más rápido sea el tratamiento, mejores resultados vamos a tener. ¿Okay? Y pues con esto me despido, damos las gracias aquí a todo el sistema, todo el personal que hizo posible esta orientación acerca de la hipoacusia súbita y pues muchas gracias. Agradecemos la participación de la doctora Diana Rivero Méndez de otorrinolaringología, un tema muy en boga, muy actualizado. Le extendemos una constancia de su participación en esta sesión general y a todos ustedes los combinamos a que nuevamente nos sintonicen el próximo miércoles en este ciclo de sesiones generales del Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca. Que tengan un bonito día.